y tenemos en comunicación desde Perú a nuestra amiga María Gloria Barreiro, que es la presidenta de una ONG internacional muy, muy importante, se llama DIA, Centro de Desarrollo y Autogestión. El Centro de Desarrollo y Autogestión, voy a hacer una pequeña presentación para que sepamos de quién se trata y de qué se trata. El Centro de Desarrollo y Autogestión es una organización latinoamericana no gubernamental, ONG, sin fines de lucro, que hoy tiene representación en la Argentina, Bolivia y Ecuador. Está especializada en la protección de la infancia y trabajo infantil, educación. Bueno, hoy, digamos, estamos hablando del niño y creo que poder charlar con Magola, ¿sí? Le dicen. ¿Sí? ¿Qué tal, Magola? ¿Cómo estás? Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bien. ¿Cómo estás? Te dicen Magola, ¿no? Me dicen Magola, sí. Bueno, me encanta. Bueno, entonces, ¿te podemos llamar así nosotros también? Pero por supuesto. Bien, perfecto. Charlar con Magola creo que nos va a dar un pantallazo, primero porque DIA está haciendo un trabajo enorme en América, está creciendo, a pesar de que ya son muy grandes, pero está creciendo y sigue creciendo, y hace poco tiempo se instaló también, instaló su representación aquí en Argentina, y nos viene bien hablar. Vos sos la directora de DIA Perú. Así es, Jorge. Bien. Contanos un poquito qué es DIA, qué trabajo hacen, para que los conozcamos aquí en Argentina. Listo. Bueno, muy buenas tardes con todos y con todas las oyentes de este lindo programa. Un gusto estar con ustedes gracias a la tecnología. Yo estoy sentada en mi oficina en Lima, Perú. Qué loco, ¿no? Y me estoy comunicando con los radioescuchas de Misiones Argentina. Entonces eso ya de por sí es bien loco y bien motivante. Sí. Bueno, te comento, DIA es, como decías, una organización sin fines de lucro. Nosotros trabajamos en algunos países de Latinoamérica. Tenemos toda una línea de trabajo en programas educativos, de protección a la infancia, de prevención y erradicación de las formas peligrosas del trabajo infantil. Trabajamos también con familias campesinas en mejoramiento de sus ingresos, de tal manera que la calidad de vida, sobre todo de los niños, esté garantizada. Y trabajamos también con adolescentes y sus oportunidades de capacitación, formación, inserción laboral en el mundo laboral. Entonces eso más o menos es bien rápidamente lo que intentamos hacer, todo con mucho compromiso y con mucho cariño además. Sí, me consta. ¿Y de qué manera trabajan con los niños? Sé que están llevando adelante en Perú un programa que se llama Fondo Semilla, ¿es así? El proyecto que ejecutamos acá se llama Semilla. Y el proyecto Semilla tiene varias líneas de acción. Entonces, concretamente, lo que nosotros empezamos a hacer en Perú es mirar dónde están esas brechas más significativas, más importantes, que determinaban y que hacían que los niños y niñas tengan que destinar la mayor parte de su tiempo al trabajo y no a la recreación, al estudio, a ser niños, a la posibilidad de crecer siendo niños. Entonces, vimos que una de las barreras más grandes es la ausencia de oportunidades educativas. Entonces, en nuestros países, en Argentina, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, donde estamos trabajando, se ha avanzado muchísimo en la primaria. Entonces tenemos ahora ya un acceso universal prácticamente, pero cuando miras la secundaria y miras los ámbitos rurales, entonces ahí nos damos cuenta de que ya no estamos tan bien. Los indicadores decrecen radicalmente, la matrícula decrece también
la deserción se eleva, y al mismo tiempo es la edad, porque ya los niños se vuelven adolescentes, en donde empiezan a participar con mucha más intensidad en el trabajo infantil. Entonces, acá diseñamos un programa que se llama Secundaria Tutorial, que es un modelo educativo que permite precisamente llegar allá a esas comunidades de la selva peruana, altoandina, muy alejadas, muy rurales, en donde no es posible tener una secundaria convencional, porque necesitas infraestructura, muchos maestros, en fin, unas condiciones que no son posibles de cumplir por comunidades pequeñitas, en donde hay 3, 4 estudiantes. No vas a montar un colegio por 3, 4 estudiantes, el Estado dice eso es muy caro. Claro. Entonces generamos un modelo que supere esas dificultades y que acerque el servicio educativo a comunidades rurales, en donde los adolescentes se encontraban solo trabajando, no porque fuera su decisión o la de sus familias nomás, o porque estuvieran en situación de pobreza, sino porque no tenían ninguna otra oportunidad. Si no estaban trabajando, no estaban haciendo nada. Claro. Entonces, ese es uno de los programas que implementamos acá en Perú. Otro programa es el PRELAR, que significa Programa de Reconversión Laboral de Adolescentes Rurales. Entonces, ahí qué es lo que vimos es, por más que nos pongamos como propósito los países de erradicar el trabajo infantil en sus peores formas, sobre todo, hay adolescentes que ya tienen responsabilidades parentales, por ejemplo, ya son papás y mamás. La tasa de embarazo adolescente y de adolescentes madres ha crecido en nuestros países en los últimos años, o son adolescentes que viven en hogares monoparentales, normalmente solo hay la mamá. Son adolescentes que vienen de hogares con muchos hijos, ¿no? Entonces sí, tienen 3, 4, 5 hermanitos, y por lo tanto les toca, a fuerza de esas condiciones de injusticia y de inequidad que vivimos, les toca trabajar. Entonces lo que hacemos es que esos adolescentes no estén involucrados en las peores formas de trabajo infantil, sino que las actividades laborales que realicen sean de aprendizaje, ¿no? Sean, digamos, que les prepare mejor para el mundo laboral adulto, futuro, y trabajamos con capacitación técnica, con habilidades socioemocionales, con sensibilización a familias, de tal manera de retirarlos de esas formas muy peligrosas y reconvertir esas actividades en actividades no peligrosas. Algo parecido hacemos en Argentina también. Te hago una pregunta, porque te iba a decir justamente que las dos problemáticas que me acabas de mencionar y sobre las que ustedes están trabajando tienen su correlato aquí en Misiones. Recién hablábamos con el defensor del niño y decía que el problema de la escolaridad no es tanto en el primario, sino en que el problema se manifiesta en el secundario, donde la mitad de los jóvenes que terminan el primario no acceden al nivel secundario de educación. La mitad, el 50% abandona, y no, a pesar de que el secundario es obligatorio por ley aquí en Argentina. Y acá en Perú también. También, claro, pero como no tienen posibilidades de hacerlo, o tienen que directamente pasar al ámbito laboral para poder ganarse la vida inmediatamente, porque son familias de escasos recursos, digamos, no avanzan en sus estudios. El tema es, ¿por qué pasa esto en América Latina? ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a compartir esta desigualdad? Ahí me haces una pregunta muy difícil. Sí, porque, por eso te la hago a vos, porque no la sé. obviando los factores estructurales, ¿no? Sí. De análisis más político, de distribución de la riqueza. Bueno, que tenemos sociedades muy inequitativas, tenemos sociedades muy desiguales, entonces eso ya es un problema. Nosotros, en nuestra humilde posición de organización sin fines de lucro, no podemos afectar esas condiciones estructurales,
pero sí podemos influir, digo, las organizaciones de la sociedad civil, los colectivos, las ONG, sí podemos influir sobre algunas otras variables que determinan esta situación. En el caso de Perú, uno es la oferta del servicio en sí mismo. No sé cuál sea la realidad exacta en Misiones, pero la oferta del servicio no llega a las zonas rurales en la forma y en la digamos la cantidad que debería llegar. Entonces simplemente no hay oferta de secundaria en zonas rurales dispersas. Claro. Ese es un problema. Luego, otro problema, hay otras barreras de acceso también, ¿no? Muchas veces cuesta, o sea, no, digamos, perdóname, Ola, sí, digo, dime. no hay secundarias, no hay secundarios, no hay escuelas donde cerca de las personas donde ellos puedan concurrir y hacer su título, conseguir su título secundario. Así es, Bien, o sea, ese es el primer problema. No está. Bien. Es el primer problema. Bien. Asociado a eso están otros costos asociados. Si no está cerca de ti el colegio, tú tienes que ir al colegio. Y si vives lejos, eso significa que tengas que, por ejemplo, alquilarte un cuarto, un lugar donde hospedarte junto con otros adolescentes. Esa es una situación dramática que nosotros encontramos cuando empezamos el diseño del programa. Adolescentes viviendo solos en los centros poblados, porque querían seguir estudiando. Entonces los papás y las mamás hacían unos esfuerzos enormes por pagarles un cuartito en donde estaban varios adolescentes compartiendo ahí el espacio, solamente para que pudieran estudiar. Entonces, bueno, y con todos los riesgos, ¿no? Solitos, claro. Sin protección, bueno, una situación muy dramática. El otro problema ya tiene que ver con la calidad, y esto es algo que se ha discutido mucho, y es que lo que aprenden los chicos en secundaria está muy divorciado de lo que necesitan para la vida real, ¿no? Y para la vida laboral. Entonces, y han habido muchos intentos en América Latina de, digamos, abordar esa problemática. Hay formación técnica y algunas experiencias de formación dual, porque no todos los adolescentes que terminan el colegio necesariamente su recorrido es la universidad, ¿no? Entonces hay un vacío también muy estructural que les toca pensar mucho al sector educación de los países. Y hay otro problema también. ¿Puedo hacerte una pregunta ahí? Dime, sí. Digamos, el recorrido natural no es la universidad porque es difícil el acceso a la universidad porque la universidad no está, o el recorrido no es la universidad porque no disponen de los recursos necesarios para acceder al estudio universitario. ¿Se entiende lo que digo? Digo, si le doy recursos, si le doy las posibilidades y le pongo una universidad, el recorrido natural sería la universidad, pero dado que eso no está, bueno, no vamos a ver. No necesariamente. Puede ser la universidad, pero también puede ser la formación técnica intermedia, ¿no? Que es una opción. También que se ajusta a los requerimientos, y no porque sea población de escasos recursos, o sea, en países donde está bien estructurada la oferta de estudios superiores, hay toda una línea de formación técnica que empieza en los mismos colegios. O sea, Alemania es pionero en eso, por ejemplo, ¿no? Y no todos los chicos quieren o pueden ir a la universidad. Entonces, si la secundaria es difícil, la universidad es mucho más difícil de acceder, es cierto. Pero también tenemos que ponernos a pensar en opciones intermedias que se ajusten a los requerimientos de los países, claro, ¿no? de las zonas donde viven, del tipo de economías en las que estén insertos. Exacto. Entiendo. Y ahí voy al tercer problema, que también es muy estructural, que es cómo se componen nuestras economías, que en Argentina es bastante menos esto que voy a decir, pero en los países andinos es la realidad, que son economías muy primarias.
Entonces, para poner un ejemplo argentino, digamos, para ser tarifero, y no estoy menospreciando, todo trabajo es digno y tiene que ser digno y tiene que ser decente. Pero hay trabajos, por ejemplo, como ser tarifero o como cosechar el café acá en Perú, en los que no necesitas haber terminado la secundaria para poder hacerlo. ¿Sí? O sea, no... Sí, para nada. Una especialidad técnica de cómo hacerlo y con eso bastaría. Exacto, o sea, no, entonces los adolescentes, los chicos se dan cuenta de eso. O sea, ¿qué es lo que yo voy a poder hacer? Tarifero, y entonces ¿para qué estudio? Claro. Y no me pone un peso más, no me pone un mango más el terminar la secundaria a los ingresos que yo voy a tener en el futuro. Entonces, ese es un problema serio de nuestras economías, porque además la distribución de los ingresos es tan desigual que esos trabajos básicos son los peor remunerados, los más precarios, ¿no? Y en donde se insertan los adolescentes precisamente por también sus condiciones educativas, sociales, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un problema serio. Ok, y cuando pues yo entiendo que DIA genera mucha documentación en cuanto a información en el campo, no solamente porque es importante entender y conocer el problema, entenderlo, y ahí donde el Estado a veces no está para generar o levantar información que sirva para entender el problema, ustedes sí hacen ese trabajo y lo hacen muy bien. Estuve viendo algunos informes que realmente son muy bien elaborados y que son profundos. Contame un poco cómo es esto, cómo lo arman, cómo trabajan. Sí, nosotros, a pesar de que trabajamos en varios países, no tenemos soluciones como se dice en inglés, one size fits all, una talla le queda a todos. No tenemos soluciones estandarizadas, sino que proponemos alternativas que son muy acordes a la realidad, las características y las condiciones de cada país y de cada territorio. Y procuramos también no proponer alternativas desde un escritorio en Lima o en Buenos Aires, sino que tenemos una vocación de trabajo de campo fuerte y trabajamos muy de la mano con organizaciones sociales, con organizaciones campesinas, con los estados a nivel nacional y a nivel local, de tal manera que las alternativas que proponemos se basen primero en evidencia, ¿no?, de cosas que han funcionado, que nosotros mismos los hemos desarrollado u otros, que se basen en información disponible, y que apunten a cerrar brechas. Esa es una de nuestras especializaciones, porque los estados nacionales lo que hacen es universalizar y estandarizar, para eso son estados. Pero en esa universalización y estandarización de respuestas, de programas, de políticas públicas, quedan unas brechas que no se cierran, ¿no? Entonces queda la brecha, por ejemplo, de los niños que trabajan, queda la brecha de los adolescentes que se quedan fuera del sistema, queda abierta la brecha de los niños que se rezagan en su recorrido escolar y que acumulan años de extraedad y que están muy grandes para el grado que les toca cursar. Entonces, ese tipo de brechas son las que nosotros identificamos e intentamos servir a la población más vulnerable, con énfasis en niños y en adolescentes, ¿no? Increíble trabajo. Magola, ¿cómo fue que te dedicaste a esto? Esto es personal. Bueno, yo tengo... Sí. Eso es personal. Sí. Verás, cuando bueno, yo ya estoy en edad y mis amigas, ¿no? Y mis contemporáneos de tener hijos que están en la universidad. Ajá. Y entonces, cuando me cuentan, ¿no? Porque sucede mucho, no es poco frecuente, que entras a una carrera, no te gusta, te cambias a otra y los papás comienzan a sufrir y las mamás sufren más todavía. Sí. No, ya gasté un semestre, entonces yo siempre me pongo de ejemplo. Entonces, verás, yo empecé queriendo ser periodista, comunicadora. Sí. Tenés buena voz para eso.
De verdad. Por eso me encanta. Hacía programas de radio en la universidad, bueno, me encanta, sí. Pero en ese entonces había el periodismo era una carrera que solo había en la universidad pública en Ecuador. Yo soy ecuatoriana y en Quito, y la universidad pública en ese momento, en principios de los 90, estaba pasando por una crisis muy fuerte, entonces pasaba cerrada, en huelga, no había clases, entonces dije, bueno, aquí no puedo estudiar. Claro. Y entonces se cierra la universidad por un problema político incluso, y yo me quedo en el aire. Y lo único que se abría en la universidad privada, que era la Universidad Católica de Quito, en el entresemestre, digamos, en el entreaño, era Derecho. Entonces dije, bueno, entraré a Derecho, ¿no? ¿Qué más me toca? Entro a Derecho y odié. Me pareció la cosa más espantosa del mundo. Sí. Pero mi papá y mi mamá estaban felices de tener una hija que fuera abogada. Y entonces yo odié, y sin decir a nadie, tendría que 18, 19 años, me cambié de facultad y entré a estudiar sociología, ¿no? Porque en verdad eso era lo que a mí me gustaba, como la investigación, el trabajo de campo. A los 19 años no tienes mucha idea, ¿no? Claro, de exactamente cómo son las profesiones. Y entonces me cambié a sociología y empecé a estudiar sociología. Y ahí ya me vinculé con amigos, compañeros un poco mayores de semestres superiores que ya trabajaban, y entonces ahí me dijeron, ¿no quieres hacer unas encuestas? Entonces yo empecé mi vida laboral haciendo encuestas. Te hago una pregunta ahí. En barrios populares. Te hago una pregunta. Dime. ¿De qué manera te cambió el relacionarte con las personas con las que trabajás? Con personas de menos recursos, con personas que con problemas, que son de alguna forma enfrentan este tema de la desigualdad en carne propia. Bueno, digamos, hay dos cosas, ¿no? La sensibilidad personal y la formación política también. Y en términos de sensibilidad personal, yo el primer trabajo importante que tuve fue el de coordinar un proyecto de atención primaria de salud con pueblos indígenas en la Amazonía ecuatoriana. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo voy a coordinar este proyecto desde la capital? No tiene sentido. Entonces opté por irme a vivir a la selva en Ecuador, y no vivir en la ciudad, sino vivir en la propia comunidad donde se desarrollaba, digamos, el epicentro del proyecto. Entonces yo viví en una comunidad indígena 2 años, y luego viví en la Amazonía como 12 años. Wow. Entonces, sí. De muy jovencita, ¿no? Y el tener esa experiencia, eso no te da la universidad, eso no te da la formación. O sea, el vivir la cotidianidad, el ponerse en el zapato del otro, en entender las necesidades, las aspiraciones, los problemas, en también frustrarte mucho con el Estado que no llega, ¿no? A esos sitios donde los estados nacionales son tan limitados, al menos en nuestros países. Donde más se los necesita es donde menos están. Entonces, esa confusión de entender la realidad de la formación también como socióloga, por supuesto, claro. Y de vivir la frustración de la inequidad y la desigualdad. Cada quien toma su propio camino, ¿no? Y mi camino fue el de intentar trabajar soluciones prácticas frente a problemas concretos. ¿Qué es lo que hace, en definitiva, DEIA todo el tiempo? Pasan a la acción. Así es. No se quedan solamente en palabras y en difundir documentos, sino que están haciendo junto a las personas. Y esa también es nuestra mayor debilidad, curiosamente y paradójicamente. Entonces, somos muy activistas, hacemos muchas cosas concretas, trabajamos estrategias, pero somos un poco malos comunicándolas, difundiéndolas, escribiendo sobre ellas. Igual sé que están trabajando en eso. Actualmente. Intentamos corregirnos, corregirnos. Sí. Bueno, vamos a cerrar la nota. Vamos a cerrar la nota. La verdad que es muy interesante. Te vamos a volver a invitar
para poder conversar y profundizar un poquito más sobre esto. También vamos a tener a otra gente de IA. Queremos dar desde acá, desde Argentina, queremos darte las gracias y impulsarte para que sigan adelante haciendo lo que hacen, porque es una forma de mejorar y cambiar el mundo. Y Jorge, muchísimas gracias a ti. Para los radioescuchas, para la gente que nos está oyendo, yo quiero comentar que conocí a Jorge hace poquito tiempo, ¿no? Cuando estuvimos arrancando nuestra actividad en Argentina, y me sorprendió gratamente el nivel y la capacidad de incidencia que tiene, ¿no? Un Sueño para Misiones, cómo lo hacen con tanta voluntad y tanto compromiso y poniendo alma, vida y corazón en lo que hacen, y entonces creo que eso es algo que tenemos en común y que esperamos nosotros poder aprender de ustedes, esa capacidad de comunicación y movilización. Así que será un aprendizaje gracias, juntos. Gracias por tus palabras. Me voy a dejar querer y solamente voy a decir gracias. Bueno, hasta luego, Magola. Con nosotros estuvo María Gloria Barreiro, presidenta del Centro de Desarrollo y Autogestión de IA, una de las ONG más importantes que trabajan acerca del trabajo infantil. No la escuchamos mucho, pero les puedo asegurar que es una de las ONG más importantes de la Tierra, más importantes del planeta, que trabajan sobre el trabajo infantil, junto con la OIT y otras organizaciones que son más conocidas. Agradezco mucho a Magola, que fue muy interesante el momento que vivimos. Y bueno, vamos a una pausa.